En el episodio 42 de la serie Eshref Ruya, emitido el miércoles 29 de abril, Eshref demuestra que Gulumser es, en efecto, la madre de Nisan. Sin embargo, a Nisan le resulta muy difícil aceptar esta verdad. A medida que el estrés y la presión comienzan a afectar el embarazo de Nisan, Eshref toma medidas para resolver la situación de raíz. Yassar está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su hija del viejo. Eshref promete entregar a Elif sana y salva a su padre a cambio de la confesión de Yassar. Sin embargo, obtener la información que anhela será más difícil de lo que esperaba. Cuando el pescador planea contactar al viejo a través de Nisan, Eshref busca la manera de impedirlo. Aunque al final sueña con una vida feliz junto a Nisan, se dará cuenta de que la paz que anhela no está tan cerca. Nisan es, sin duda, la protagonista indiscutible del episodio. La revelación de que Gulumser es su madre, en lugar de llenar el mayor vacío de su vida, solo lo agranda. Porque para Nisan, el problema no es solo un vínculo biológico. El problema es que lo que ha echado de menos durante años no es realmente lo que imaginaba. A veces, las personas quieren conocer la verdad, pero no están preparadas para las emociones que ésta conlleva. Nisan no experimenta alivio al enfrentarse a esta verdad. Al contrario, se ve arrastrada a una confusión aún mayor. Lo que experimenta es, en realidad, una contradicción muy humana. Quiero saber la verdad, pero no quiero vivir con ella. La presencia de Gulumser no le proporciona una sensación de plenitud. Al contrario, hace aún más visibles las carencias que experimentó en el pasado. Por lo tanto, la reacción de Nisan no es solo sorpresa, es una especie de negación. Porque la aceptación también implica cambiar el significado de todo lo que vivió en el pasado. Y esa no es una carga que cualquiera pueda soportar. En este punto, entra en juego una de las capas más impactantes de la historia, el embarazo de Nisan. Ahora debe enfrentarse no solo a su pasado, sino también a su futuro. El niño que crece en su interior, que debería ser fuente de esperanza, se convierte en motivo de ansiedad debido al estrés que experimenta. Esta situación añade una fuerte tensión emocional a la historia. Por un lado, el vínculo que no pudo formar con su propia madre, y por otro, el vínculo que debe formar con su hijo. El mayor temor de Nisan es quizás este: ¿y si me convierto en alguien como mi madre? Aunque este pensamiento no se exprese explícitamente, se percibe constantemente en el trasfondo de su comportamiento. Eshref, sin embargo, se encuentra en un punto completamente distinto en este episodio. Ya no es posible verlo simplemente como un personaje fuerte, decidido y controlador. Porque en este episodio, Eshref sufre una grave crisis interna. El colapso de Nisan también afecta profundamente a Eshref. Por primera vez, siente la impotencia con tanta claridad. Porque el problema al que se enfrenta no es como los que conoce. No es una situación que se pueda resolver con amenazas o la fuerza. Es una batalla puramente emocional, y Eshref no sabe exactamente qué hacer. Pero aún así siente que tiene que hacer algo. Es precisamente aquí donde surge la contradicción más llamativa del carácter de Eshref. Toma medidas para resolver los problemas, pero sigue recurriendo a los métodos que conoce. Es decir, quiere cambiar, pero aún no sabe cómo hacerlo. Esto lo convierte en un personaje a la vez fuerte y frágil. Porque, exteriormente, sigue intentando mantener el control, pero interiormente, vemos a un hombre que siente que ese control se le escapa. La decisión de Eshref de resolverlo todo de raíz es en realidad un reflejo protector. Quiere proteger a Nisan, a su hijo por nacer y a la vida que quiere construir. Pero la ironía es que este esfuerzo protector lo arrastra a un peligro aún mayor. Porque en el mundo de Eshref, resolver problemas a menudo significa crear otros nuevos. Esto añade una tensión constante a la historia. Como espectador, uno siente que, haga lo que haga Eshref, no obtendrá nada sin pagar un precio. El personaje de Yassar se convierte en una figura importante con gran carga emocional en este episodio. Su inclusión en la historia refuerza el tema principal, la familia. La disposición de Yassar a arriesgarlo todo para salvar a su hija demuestra hasta dónde puede llegar la paciencia de un padre. Esto crea un vínculo invisible entre Eshref y Yassar. Aunque se encuentran en circunstancias diferentes, ambos comparten el mismo sentimiento, el miedo a perder a sus seres queridos. El acuerdo entre Eshref y Yassar, aunque superficialmente parezca una relación transaccional, en realidad encierra un significado mucho más profundo. Es la lucha de dos personas desesperadas por aferrarse la una a la otra. Pero incluso este aferramiento es arriesgado, porque el equilibrio que han establecido es muy delicado. Existe una estructura que podría romperse en cualquier momento, manteniendo la historia en constante incertidumbre. Esta incertidumbre aumenta aún más con la acción del pescador. El hecho de que Nisan se convierta en objetivo cambia por completo su posición en la historia. Ya no es solo un personaje arrastrado por los acontecimientos,
es una figura central. Esta situación aumenta exponencialmente la presión sobre Nissan, porque ahora tiene que lidiar no solo con sus propios sentimientos, sino también con los planes de todos los que la rodean. El intento de Esrev por impedirlo revela claramente su evolución como personaje. Ya no es solo un agresor, sino un defensor. Pero ni siquiera esta postura defensiva le trae paz. Al contrario, le trae más responsabilidad y más riesgo. Uno de los elementos más impactantes del episodio es el sueño de una vida sencilla que Esrev y Nissan intentan construir. Este sueño es el punto más humano y frágil de la historia, pues, en realidad, no desean nada grandioso, solo una vida tranquila juntos. Pero el mundo en el que viven hace que incluso este simple anhelo parezca inalcanzable, lo que lleva la historia a un punto más trágico. Quizás la emoción más palpable en este episodio sea la sensación de estar cerca pero ser imposible. Esrev y Nissan parecen estar más cerca de la felicidad que nunca, pero al mismo tiempo, esa felicidad se encuentra más lejos que nunca. Porque los obstáculos entre ellos ya no son solo externos, también son internos. El pasado de Nissan, que ella no puede aceptar, la vida de Esrev, de la que no puede desprenderse. Sin resolver estos problemas, la verdadera paz parece imposible. La imagen que emerge al final del episodio 42 determina claramente el rumbo de la serie a partir de ahora. Lo que sucede en este episodio no son solo crisis momentáneas o tensiones temporales, crea rupturas que dejarán una huella imborrable en la vida de los personajes. Lo más importante es que nada puede seguir como antes. Desde la perspectiva de Nissan, este episodio destaca como uno de los enfrentamientos más difíciles de su vida. Descubrir que Gulumsere, su madre, cambia por completo su conexión con el pasado. Pero este cambio no trae consigo la aceptación. Al contrario, genera un conflicto interno aún mayor. Nissan ahora tiene que lidiar no solo con sus experiencias pasadas, sino también con la cuestión de quién es. Además, experimenta todo esto junto con la sensibilidad propia del embarazo. Esto la hace más vulnerable, tanto física como emocionalmente. De ahora en adelante, cada decisión que tome Nissan la afectará no solo a ella, sino también a su hijo por nacer. Por parte de Esrev, emerge una realidad mucho más dura. Este episodio es un punto de inflexión para él. Se da cuenta de que la vida que soñaba construir con Nissan no está tan cerca como pensaba. Comprende que los pasos que ha dado para resolver los problemas en realidad lo están arrastrando a una situación aún más complicada. A pesar de esto, no puede dar marcha atrás. Porque ahora no se trata solo de su propia vida, tiene una familia que proteger. Esto empuja a Esrev a un punto más crítico, más decidido, pero también más aislado. El acuerdo con Yazar y el equilibrio establecido a través de Elif muestran lo delicada que es la historia. Si bien todos intentan salvar algo, en realidad están asumiendo mayores riesgos. Esto refuerza el mensaje central de la serie. En este mundo, ninguna solución es gratuita. El plan del pescador para llegar al anciano a través de Nissan destaca como el resultado más crucial del episodio. Esta acción demuestra que Nissan ya no es solo un personaje, sino que se ha convertido en el elemento más importante en el centro de la historia. También revela claramente la creciente magnitud del peligro. La lucha se ha vuelto más personal, más dura y más inevitable. En general, el episodio concluye que los personajes han llegado a una encrucijada. Nissan deberá enfrentarse a su pasado y comenzar de nuevo, o se verá aún más aplastada bajo esta carga. Esrev deberá encontrar la manera de cambiar de verdad, o permitirá que el mundo en el que se encuentra lo absorba por completo. Pero la conclusión más clara es esta. La vida tranquila y pacífica que Esrev y Nissan intentan construir ya no es algo que se pueda lograr simplemente deseándolo. Tienen obstáculos mucho mayores que superar.